El viento golpeaba la lona de la caseta de entrenamiento con un ritmo irregular, como si intentara recordar nombres que nadie le había dicho. El olor a humedad y aceite caliente se mezclaba con el humo lejano de una chimenea que alguien había encendido hacía horas, y la piel de Marcos Vidal se erizó por la salpicadura helada en el borde de la cara. Marcos era un hombre de 42 años, entrenador de perros guía y veterano de un cuerpo de rescate que había dejado atrás tras una lesión en la rodilla. Estaba en una cabaña aislada en la sierra, a medio camino entre un sendero olvidado y una pista de servicio, con una mochila gastada y un generador que vomitaba un zumbido constante en la noche. Escuchó un ladrido que no conocía, tenso y preciso, diferente de los ladridos de entrenamiento. El perro que dormía a sus pies se incorporó y olfateó el aire con la concentración de quien juzga una ventana del mundo. Un paso alejándose de la senda crujió bajo la nieve, y luego un rasguño en la puerta, corto como si una moneda golpeara madera. No era solo la tempestad, había una presencia que se permitía tocar el umbral de su silencio. Marcos no esperaba compañía, no aquella noche, y sin embargo algo en su pecho le empujó a abrir la puerta. Lo que encontró fue una figura encorvado apoyada en un bastón, gafas oscuras empapadas y un abrigo de lana que olía a perfume caro y a lluvia. La mujer dijo su nombre como si lo conociera de antes, y esa simple clarividencia lo dejó con la promesa de un secreto que había venido a buscar refugio. Si lo que sigue le interesa, quédese, esto solo empieza ahora. La llamada llegó poco antes del atardecer, cuando la luz se hacía del color de la madera vieja. Fue una voz juvenil a través de un teléfono satélite que Marcos había enchufado al generador. La voz pertenecía a Rafa, un colega que coordinaba equipos de apoyo en la zona, y decía que habían visto a una mujer desorientada cerca de la ruta de servicio, alguien con bastón, aparentemente ciega que no respondía bien al viento. Marcos dudó, se frotó las manos, sintió en la palma aún el raspado de las virutas de madera de la mañana, y miró al perro, que repitió su ladrido en una pregunta. Había una costumbre entre ellos, una especie de pacto silencioso, ir donde el animal indicara que hacía falta. Thomas, el perro guía con pelaje café y un parche blanco en la nuca, apoyó la cabeza en la pierna de Marcos como si empujara la decisión. Marcos contestó que iba, que lo justo era comprobarlo, y preparó la mochila con una manta, una linterna, un termo con café y una pequeña caja de primeros auxilios. La tempestad se acercaba, las nubes negras traían consigo un olor metálico de nieve recién formada, y la carretera que bajaba del pueblo quedaba oculta por franjas de rocío congelado. Antes de salir, Marcos escuchó al generador quejarse y recordó, con una sensación táctil en los dedos, la costura rota de la funda de Thomas. Se ató la bufanda, metió la mano en el bolsillo por encima de la cicatriz que recorría su muñeca, y pensó en la mujer que esperaba afuera sin nombre. A cada paso, las botas dejaban huellas cifradas en la nieve. La radio en la mochila emitió un golpeteo blanco, la señal de Mateo del control rural, con instrucciones de precaución. Marcos respondió con voz contenida y ajustó el faro del coche. El trayecto hacia la curva donde supuestamente estaba la mujer fue una sucesión de olores y texturas. El humo de la chimenea de una casa vecina, la tierra húmeda mezclada con hojas congeladas, el metal frío del manillar del coche. Cuando aparcó y abrió la puerta, el aire le pegó en la cara como una advertencia. Thomas se adelantó, tenso, y Marcos notó el aroma delicado de un perfume que no encajaba con la noche. La figura estaba junto a una escotilla de servicio, apoyada en un bordillo de piedra, las gafas oscuras empapadas y las manos blancas aferradas a un bastón que sonaba como un pequeño martillo sobre la nieve. Ella permaneció inmóvil cuando Marcos se acercó, y cuando él preguntó en voz baja si estaba bien, contestó con una calma medida que no encajaba del todo con la situación. Su voz tenía textura de seda vieja y decía: «Me equivoqué de camino». Marcos ofreció la manta, le habló despacio, con instrucciones simples para no asustarla. El perro tocó su pierna y ella rió con un sonido suave que pareció derretir un poco del hielo alrededor. En un intercambio de frases corto, el panorama se clarificó lo suficiente para una decisión. Había en ella un porte que no se confesaba en la miseria de la ropa. En sus manos, un guante con costuras finas que no combinaba con el frío. A pesar de todo, aceptó subir al coche y dejó su bastón por un momento sobre el asiento, como si lo entregara a un mundo que todavía tenía reglas.
El diálogo entre ellos fue corto, cálido y revelador por omisión. Marcos le habló del refugio, de un fuego posible, de una cama seca. Ella dijo que prefería el calor y que agradecía la ayuda, que su nombre era Elena y que no recordaba bien cómo había llegado allí. Cuando llegaron a la cabaña, Thomas la olfateó con lentitud, casi como si juzgara su verdad, y Marcos sintió otra vez el peso de una elección que no era solo práctica. En la cocina pequeña, la taza golpeó la mesa con un sonido húmedo. El olor a café llenó el espacio, y Elena se permitió cerrar los ojos sobre un vapor tibio como un gesto de permiso. La casa olía a madera vieja, a serrín lafabón, un perfume de oficio que era lo que Marcos había buscado. Para alejarse de su pasado, la chimenea, cuando la encendió, murmuró con fuego que no pedía muchas leñas, y Tomás adoptó un puesto cerca de los pies de Elena. Ella movía las manos con cuidado, y cuando apartó las gafas húmedas, Marcos tuvo un primer vistazo a una piel muy cuidada, con una línea fina de expresión que sugería una vida resuelta. Le ofreció algo de comer, y la mujer aceptó con un gesto mínimo, probando la sopa con un soplo, comentando el sazón con una palabra precisa. Las conversaciones se volvieron más largas. En una escena de diálogos de ida y vuelta, Marcos preguntó su nombre completo. Ella contestó. Fue preguntada por su familia. Titubeó, dijo haber perdido una cita y haberse desorientado. Tomás, siempre observador, recorrió con la nariz las manos de Elena, posó su cabeza en su regazo y ella lo pesó con una suavidad que rompió una tensión larga que Marcos no sabía que cargaba. Se habló de pocas cosas y mucho de silencios. El perro actuaba como juez. Cuando Elena mentía por omisión, Tomás retiraba la mirada. Cuando decía algo con honestidad, el perro volvía a su lado. Marcos notó una discrepancia en sus palabras, un detalle, una mención a un coche que no coincidía con la nieve en sus botas. Esa noche, la cabaña se cerró alrededor de ellos con el sonido del viento, la chispa del fuego y una serie de conversaciones que empezaron a construir una intimidad inquietante. El abrigo de Elena olía ahora a madera y sopa, un aroma cruzado que parecía normal, y Marcos se permitió contar algo de sí mismo en respuesta. Hacía falta ahora el backstory, que explicara por qué un hombre como él vivía apartado, por qué había elegido las prácticas antiguas de entrenamiento over un trabajo urbano cómodo. Marcos había crecido en un pueblo costero, hijo de carpintero, con la frente marcada por la sal y la música de los remos. De niño, la playa le enseñó la paciencia. El oficio de su padre le dio las manos que hoy todavía conocían la textura de la madera y las virutas. A los 18 años se alistó a un cuerpo de rescate, atraído por la idea de utilidad en la urgencia. Aprendió a leer mapas nocturnos, a escuchar el silencio que antecede al ruido, a distinguir entre un grito y un llamado por ayuda. Una operación en la que no supo salvar a un compañero dejó una cicatriz larga en su memoria y otra en su muñeca, y años después, una lesión en la rodilla lo empujó a dejar el servicio activo. Esa pérdida lo convirtió en profesor de perros guía, en alguien que volvió la paciencia en oficio y la culpabilidad en cuidado. Sus días ahora giraban en torno a comandos, a la respiración sincronizada con la del perro, a enseñar a ojos que no ven a leer mundo con tacto y olor. La historia continuó por un párrafo más que habló de la última relación, que terminó mal, de la boda cancelada por miedo a la exposición, de una madre que vivía en el pueblo y que aún le enviaba cartas con recetas. Cada fragmento lo acercó a la mesa donde Elena reposaba una taza, y por contraste dejó en evidencia lo improbable de su visitante. En la cabaña empezaron a aparecer otros personajes que también formaron parte de la comunidad y que tendrían acciones reconocibles. Don Andrés, el vecino mayor, tocó la puerta una mañana para ofrecer conservas y una mirada que lo decía todo. Mateo, el responsable del control rural, envió mensajes por radio preguntando por la identidad de la mujer. Lucía, operadora de satélites en la ciudad, intentó localizar el teléfono que Elena decía tener sin batería. Sofía, piloto de helicóptero, teléfono en mano, coordinó un posible trasvase si fuera necesario. Beatriz, trabajadora social del pueblo, telefonió preocupada por una dama perdida que parecía de alta alcurnia. Hugo, un conductor de furgón local, pasó por la senda ofreciendo transporte y noticias. Cada nombre tuvo una breve acción. Don Andrés trajo una manta de lana, Mateo pidió cautela, Lucía prometió buscarlas, Sofía ofreció una hora de vuelo, Beatriz conminó a verificar identidad, Hugo contó un rumor del pueblo.
Estos personajes actúan como chorros de agua que humedecen la trama, aportando datos y pequeñas fisuras en la coherencia de Elena. Entretanto, Marcos y Elena empezaron a establecer rutinas. Thomas la guiaba hacia la mesa, Marcos la ayudaba a quitarse la bota, le explicaba con la mano las formas de los objetos. Hubo una tarde, con la lluvia golpeando el techo, en la que Elena contó que no siempre fue ciega, que un accidente la había dejado con visión parcial, luego nada, y que había aprendido a leer el mundo por sonido y tacto. Era una historia plausible, narrada con calma, y Marcos la acogió con cuidado. A las pocas noches empezaron a ocurrir pequeñas rupturas. Marcos notó que Elena evitaba hablar de los lugares de la ciudad donde había vivido, que su manera de nombrar a los médicos era imprecisa. Una tarde encontró un retrato recortado en un bolsillo, una imagen de una casa con ventanas enormes, y la mujer dijo que era de una tía lejana. Thomas, el perro, había comenzado a mostrar un comportamiento peculiar. Cada vez que Elena usaba una palabra distinta para describir una persona, el perro se tensaba y lanzaba un golpe de dientes en el aire, como marcando una contradicción. En un diálogo tenso, Marcos preguntó por sus documentos, y Elena replicó con evasivas y un silencio que pesó como plomo. La tensión creció en frases cortas. Don Andrés comentó que la mujer caminaba con una seguridad poco acorde con su supuesta desorientación, y Mateo sugirió llamar a la Centrán. Helen dijo que no quería la atención de nadie, y Beatriz insistió en la necesidad de verificar identidad para protegerla. Los ojos de Elena brillaron en una escena que mezcló duda y ternura. Hubo pequeños signos físicos. Una etiqueta de marca oculta en la costura de la bufanda. Una voz que sonaba educada en exceso. Manos cuidadas con manicura perfecta. Marcos, que había construido su mundo sobre la modestia y la claridad, empezó a sentir la incomodidad de las contradicciones. Cada conversación con la mujer exigía más preguntas, y cada pregunta devolvía una respuesta que cerraba y abría puertas a la vez. Un día, mientras arreglaba un panel del generador, Marcos encontró bajo una tabla suelta un sobre blanco con sellos bancarios y una nota garabateada en tinta. Las fichas tenían nombres de empresas, números y un símbolo que no encajaba con la narrativa de precariedad que Elena ostentaba. Le enseñó el sobre y la nota a Tomás, quien ladró con un tono bajo casi indignado. Marcos confrontó a Elena en una escena que se convirtió en clímax emocional. La acusación no fue explosiva, fue contenida, como un golpe silencioso. Marcos habló de honestidad, de confianza y de la responsabilidad que implica proteger a alguien que afirma necesitar ayuda. Elena respondió con calma medida, negó la intención de fraude, explicó que se vestía así porque huía de una presencia, porque quería pasar desapercibida por razones personales, porque la vida de cierta manera la había hecho adoptar disfraces. La tensión subió y la verdad se desenrolló en fragmentos. Elena negó haber mentido en cuanto a su ceguera, pero cuando Marcos descubrió, por error, una tarjeta de acceso a un club privado en su bolso, la mujer quedó sin palabras. Hubo un momento en que el fuego en la chimenea pareció volverse más agudo y la respiración en la habitación se sincronizó con un tic del generador. En un intercambio de frases cargadas, Elena confesó vagamente que tenía dinero, que no quería atraer atención, que solía vestir así para probar si el mundo la trataba sin sus privilegios. Marcos escuchó, pero la confesión no cerraba la sensación de engaño. La habitación se llenó de silencio, roto solo por el golpeteo de la lluvia y por el jadeo del perro, que recostó la cabeza en el regazo de su dueño como pidiendo una decisión. Las consecuencias fueron inmediatas. Marcos se retiró a la cocina con la intención de ordenar documentación y no hacerse precipitado, pero cada acción práctica le devolvía la atención. Debería llamar a Mateo y pedir que verificaran identidad. Debería ofrecerle refugio y aceptar la duda. ¿La responsabilidad de un salvador incluía la obligación de la verdad? En un gesto simbólico, Marcos dejó la taza sobre la mesa con cuidado y se sentó frente a Elena. El fuego arrojó sombras largas sobre el suelo de madera, y la atmósfera parecía medir cada palabra. Elena habló entonces con voz baja, y dijo que no era multimillonaria, que sí había tenido recursos y que ahora vivía con discreción. En la mesa quedó un silencio que pesó como una decisión. La acción práctica fue tensa pero simple. Marcos decidió por un tiempo mantener la verdad en espera, y tratar a la mujer con la dignidad que pedía. Preparó una cama extra, revisó el generador, aseguró la escotilla del alero y tomó la decisión de seguir observando.
Thomas, por su parte, seguía actuando como juez silencioso, acercando el hocico a la mano de Elena en busca de una confianza que no llegaba del todo. En esa noche, el gesto simbólico fue un cobertor nuevo que Marcos compró con dinero suyo, un paquete de lana y una nota sin destinatario que dejó bajo la almohada. Las semanas siguientes trajeron el mundo externo hasta la puerta en formas que Marcos no había previsto. Un rumor local corrió como un hilo flojo por el pueblo. Una mujer de interés había sido vista en la carretera. Beatriz llamó para preguntar si podían mandarla a un centro de día. Mateo insistió en que se pidiera identificación, y Lucía mandó por el satélite un pequeño informe que sugería que el teléfono de Elena había pasado por antenas de la ciudad en horarios poco compatibles con su historia. Un día, Sofía apareció al filo de la mañana en un helicóptero que cortó el cielo como un cuchillo, ofreciendo una posibilidad logística que hacía visible el conflicto de mundos. Traía noticias. La prensa, si se enteraba, transformaría la historia en un espectáculo. Hugo, el conductor, llegó con una maleta que decía haber sido encontrada junto a un coche aparcado, y dentro había prendas de calidad y una tarjeta con un logo conocido. La llegada de estos personajes representó la tensión entre el refugio rústico y el mundo opulento que parecía rodear a la mujer. La escena del enfrentamiento con la llegada de terceros fue densa. Diálogos cortantes se sucedieron. Ana, una asistente social de la ciudad que vino con Beatriz, preguntó por protocolos. Don Andrés, que hasta entonces había sido discreto, propuso una solución que era mitad prudencia y mitad intuición: dejar que la mujer decida. Elena, atrapada entre la posibilidad de ser forzada a un regreso y su deseo de anonimato, mostró un atisbo de pánico. Fue entonces cuando Marcos tuvo que elegir entre exponer a alguien a la mirada pública o mantener la protección hasta entender más. La decisión final no llegó sin pelea. Hubo una escena en la que los argumentos chocaron. Mateo habló de legalidad, Sofía de seguridad logística, Ana de derechos y privacidad. Marcos mantuvo la calma, con la voz que había inventado en años de diálogo con personas heridas. Dijo que no expondría a una persona que había pedido ayuda, que su responsabilidad era asegurar la integridad de quien convivía en su casa, y que solo con una garantía, y no con el rumor, permitiría la intervención. Hubo un instante en el que Elena se levantó y, con sorpresa de todos, se quitó las gafas oscuras. Sus ojos, cuando se encontraron con la luz, eran extrañamente comunes y extraordinarios a la vez. Ella explicó entonces, con la voz firme, que su verdadero nombre era Elena Marqués, que poseía empresas y propiedades, que tendía a probar la conducta humana cuando podía permitirse el lujo, porque en su mundo nadie la trataba con verdad. Habló de experimentos personales, de una soledad monetizada, de una vida en la que la atención era moneda corriente y la discreción un lujo. La revelación fue un golpe que combinó humillación y compasión. Algunos presentes se sintieron engañados, otros conmovidos por la frágil configuración de una persona que se ocultaba por miedo a la instrumentalización. La tensión entre el juicio y la comprensión se volvió espesa. Marcos escuchó todo y, con pocas palabras, dijo que la verdad no excusaba el engaño, pero que en su cabaña lo que importaba era la honestidad del día a día. Elena, con voz quebradiza, pidió disculpas y comentó que no había querido hacer daño, que buscaba entender cómo el mundo trataría a una mujer solo con voz y sin privilegio. El perro, que hasta entonces había sido juez, dejó recostar la cabeza en los pies de Elena como si aceptara un nuevo decreto. El choque dejó consecuencias prácticas. Los visitantes se fueron con una mezcla de reproche y alivio, y Elena quedó en la cabaña con un acuerdo tácito de transparencia. Marcos, en el silencio que siguió, hizo algo simbólico. Tomó un clavo y una madera vieja y comenzó a reparar la puerta que había quedado floja tras la llegada de tantos. El acto fue simple y práctico, y dio a la escena un giro hacia lo cotidiano. En la reparación, Marcos encontró una foto doblada que había sido olvidada en un bolsillo de su chaqueta. Era una imagen de su equipo de rescate, con rostros jóvenes y ojos abiertos, y la nota de que el pasado seguía presente. El gesto cotidiano se volvió terapéutico. Al trabajar la madera, sentía las virutas en la palma. El tacto le contaba historias, y cada golpe con el martillo era un ritmo que medía el paso del tiempo. Elena observó en silencio, y en una conversación moderada admitió su error y ofreció una reparación práctica. Pagó la factura de la reparación del generador que había fallado esa semana. Fue un gesto que tenía valor y peso,
no por el dinero en sí, sino por la voluntad de poner un acto concreto frente a la mentira. Esta acción cambió el movimiento de la narración hacia una resolución que mezclaba perdón y responsabilidad. Thomas, que había protagonizado tantas escenas como catalizador, mostró ahora una respuesta de ternura, se situó entre ambos y apoyó la cabeza en la rodilla de Marcos en gesto de aceptación. El final de la escalada llegó con una aparición externa más formalizada. Un correo anónimo llegó a la cabaña con documentos que no regulaban la verdad central, sino que abrían una puerta a otra cuestión. Alguien quería proteger a Elena o al menos asegurarse de su bienestar. Los documentos eran una mezcla de papeles bancarios, notas legales y una carta que proponía una oferta de pago para cubrir cualquier gasto. La situación prendió nuevas alarmas. Marcos tuvo que decidir si aceptar ese gesto anónimo y usarlo para reparar su compromiso con la comunidad o rechazarlo por principios. Tras una deliberación interior intensa, decidió usar parte del dinero para mejorar la vida de la comunidad. Pagó por una parcela de reparación de la escuela del pueblo, donó una parte al albergue local y dejó un resto en una cuenta a nombre de una organización de ayuda local. Elena, sin hacer grande proclamación, supervisó en silencio cómo se empleaba la ayuda. Su gesto de enmendar hizo que la comunidad reconsiderara su juicio, aunque la duda persistió. En el intercambio final, Marcos y Elena se sentaron frente al fuego y hablaron de aquello que había cambiado en sus vidas. Elena dijo que había aprendido la lección de que la verdad era un camino más difícil, y que un gesto sincero pesaba más que una prueba elaborada. Marcos aceptó la idea de que las personas no siempre eran lo que parecían, pero que la responsabilidad de quien ayuda era siempre la misma: priorizar la seguridad humana y la dignidad. Después de la tormenta emocional y de las decisiones prácticas, la vida ofreció momentos de tierna reconciliación. Elena se quedó un tiempo más y en ese tiempo se convirtió en una suerte de benefactora silenciosa. Arregló el retrato de la escuela, pagó por el reemplazo de la escotilla de la biblioteca y dejó un sobre en la mesa de don Andrés con una nota de agradecimiento. En una escena que tuvo eco viral, Elena tomó al perro por el collar y le ofreció un trozo de pan con queso, y Tomás posó la cabeza en su regazo con una completa rendición. Fue un gesto que redujo la incertidumbre a ternura. Marcos, por su parte, tuvo que volver la mirada hacia sí mismo y reconocer que su impulso de ayudar no era siempre inocente. Había, detrás, una necesidad de expiar, de recomponer la cicatriz interna. Reconciliación no significaba olvidar, sino integrar. En la cabaña, en el crepitar del fuego, en el roce de la lana y en el silencio que a veces era compañía, se tejió una nueva relación. Elena no volvió a esconder sus gafas en público, pero mantuvo un bajo perfil. A cambio, ofreció recursos que permitieron a la comunidad resistir el invierno con menos miedo. Tomás permaneció siempre como el juez que perdona con olfato y paciencia. Si usted estuviese en la posición de Marcos, en ese silencio cortante, ¿qué haría primero? ¿Rescatar? ¿Desconfiar? ¿Proteger? Pregunto, ¿por qué estas decisiones son pequeñas y definitivas? Escriba en los comentarios, yo habría, y explique en una frase por qué. Su respuesta ayudará a nuestra comunidad a pensar y decidir. Sus opiniones forman parte de lo que somos y pueden inspirar nuestro próximo episodio. Aquí volvemos a la historia, porque lo que pasó esa noche seguía teniendo consecuencias y una elección pequeña podía cambiarlo todo. El epílogo empieza un mes después. Un mes después, la cabaña mostraba signos de vida. La nieve había retrocedido y el sendero ya no era una línea blanca implacable, sino un rastro que mostraba las huellas de vecinos y visitantes. Elena había hecho un pequeño gesto público, pagó la factura de electricidad atrasada del centro comunitario y dejó un mensaje breve, anónimo, que decía «Gracias por cuidarme». Las puertas del pueblo se abrieron de nuevo para ella con cautela. Marcos reanudó las clases de adiestramiento con Tomás y con otros perros. En sus manos notó la textura de la madera reparada y la cicatriz en la muñeca le recordó que continuar era también una forma de sanar. Don Andrés llevó al pueblo una tanda de conservas y un relato que ya circulaba como anécdota de sobremesa. La gente empezó a hablar de la historia como de un episodio que podía representar algo del carácter humano, de la vulnerabilidad escondida bajo las apariencias. A los 3 meses, la relación entre Elena y la comunidad se había transformado en algo más parecido a cooperación.
Elena, que había solicitado formalmente trabajar con una fundación para rehabilitar la vieja escuela, participaba en reuniones por videoconferencia con Lucía para establecer un fondo de becas. Había hecho pública una carta donde explicaba su experimento personal y pedía perdón a aquellos a los que hubiera ofendido. La carta recibió respuestas mixtas, pero incluyó testimonios de personas que dijeron haber sentido empatía por la confesión. Elena pasó parte del tiempo ayudando a financiar equipos para el albergue. Marcos observó cómo la mujer que él había acogido con desconfianza se convertía en un recurso tangible para la comunidad. Tomás recibió una placa conmemorativa con su nombre en la entrada del centro comunitario y el perro la olfateó con indiferencia cariñosa. Las tensiones sociales se suavizaron y hubo, también, un reconocimiento del valor de la empatía aplicada. A los 6 meses, la cabaña había cambiado poco en su arquitectura, pero mucho en su sentido. La puerta reparada quedó firme, la chimenea rimaba con el humo que ya no parecía amenaza sino señal. Elena había abierto una beca para la formación de guías caninos en el pueblo y participaba en un pequeño comité que supervisaba el uso responsable de recursos. Había pagado, de forma anónima, la mitad de una nueva unidad de calefacción para la escuela, y cuando se supo, don Andrés montó una pequeña celebración con pan y café. Marcos había recuperado la sensación de serenidad en sus manos, y la noche en la que el perro se acurrucó junto a la puerta, Marcos pensó que la cabaña no servía para ocultar verdades, sino para revelarlas con paciencia. En su interior había un retrato nuevo enmarcado que mostraba a varios perros guías con su entrenador y una nota pegada que decía: «Gracias por enseñar a ver con otros sentidos». Elena, por su parte, había aprendido a pedir ayuda sin disfrazarla y en un gesto final dejó una carta en la biblioteca del pueblo donde contaba su experiencia y pedía a quien la leyera tratara a los demás con menos juicio apresurado. La carta no pedía reconocimiento, solo honestidad. En la última escena, el perro lamía la nieve en la entrada, la cabaña exhalaba calor y el cielo, limpio, parecía prometer que las heridas cerraban con tiempo y actos concretos. Al concluir, la lección fue sencilla y dura a la vez. No se trataba de dinero sino de confianza. Una acción concreta había modificado destinos. Una puerta arreglada, un pago anónimo, una beca para perros guías transformaron la palabra reparación en obra. Marcos comprendió que el silencio no siempre es refugio y que a veces la verdad exige ser escuchada y sostenida por la comunidad. Elena aprendió que el disfraz temporal no resuelve la soledad y que la exposición a la verdad puede ser curativa. La imagen final quedó en la memoria de todos. El perro dormía en el umbral, la nieve derretida formaba hilos que colgaban del alero como pequeñas lágrimas lentas, y la chimenea exhalaba una última brasa como cierre. Si esta historia le ha tocado, compártala con alguien que valore la verdad y la segunda oportunidad. Suscríbase, si quiere, nos comprometemos a traer más relatos donde la naturaleza y la necesidad humana se encuentren. Gracias por estar aquí.